Imbabura al mundo. Hola amigos, amigas. Estamos en la segunda temporada de Imbabura al mundo. Este es un espacio de comunicación alternativa que tiene como objetivo tejer y compartir el conocimiento y el pensamiento del hombre andino. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el profesor Luis Enrique Cachihuango, un hombre que tiene una larga experiencia en el mundo de la cosmovisión andina. Antes de tomar y profundizar la temática, compañero Luis Enrique, le agradecemos desde el programa Imbabura al Mundo. Nos gustaría conocer quién es Luis Enrique. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y más aún por esta oportunidad de expresar, por lo menos en este poco tiempo, las experiencias que se ha tenido a lo largo de la vida. Luis Enrique Cachihuango es un runa quichua otavalo que a lo largo de su vida ha tenido algunas experiencias de vida, especialmente con los mayores de la comunidad de Cotama. Yo soy de la comunidad de Cotama, del cantón Otavalo, y desde mi infancia mis relaciones de amistad, por supuesto, han estado, claro, por supuesto, con niños de mi misma edad, pero también con los mayores de la comunidad. Y también, quizá en mi camino, ha incidido también la habilidad de mi papá, que contaba mitos. Hasta el momento tengo seleccionado, o más bien dicho, anotado unos 400 mitos que escuché de él, ¿no? Qué bien. Pero hay muchos más que no recuerdo porque durante muchos años le escuché narrar mitos. Y esto ha sido quizá uno de los aspectos que abrió mi caminar hacia el saber de mi pueblo. En este contexto, soy profesor de quichua, de idioma quichua. También soy muy afín a la medicina tradicional y también estudié un poco de esta medicina. Tengo un papelito que dice tecnólogo en medicina andina. Pero lo que soy más es todo ese trayecto de caminar, de conocer en el terreno, de practicar, vivir la cultura en mi comunidad y en otras comunidades, inclusive ya en los últimos 30 años también fuera de la provincia y fuera del país, inclusive con comunidades quechuas y aymaras de Perú, Bolivia, con los cuales también he aprendido muchos valores y también he compartido con los miembros del pueblo Yanacona en el Valle del Cauca colombiano. Entonces tengo alguna experiencia también con algunas personas de la Amazonía ecuatoriana y también con algunas personas de la costa ecuatoriana. Entonces son los que quizá son esos informantes anónimos de los cuales he aprendido lo poco que yo sé. Muy amable, gracias por esta información amplia que usted nos comparte, compañero Luis Enrique. Un poquito para centrarnos ya en la temática que queremos conversar con usted. ¿Nos podría compartir qué significa para usted la cosmovisión andina? Realmente yo no hablo mucho de cosmovisión, yo más bien hablo de filosofía andina, ¿no? Por una simple razón. Las palabras cosmovisión y filosofía no son nada más que términos de relaciones de poder. Es decir, para una hegemonía de pensar es filosofía y para los que no están alineados dentro de esa hegemonía es cosmovisión. Entonces yo pienso que todos los pueblos, todas las culturas tienen derecho a estar en igualdad de condiciones. Y en eso, si para los griegos es filosofía, ¿y por qué no lo nuestro? Porque también lo nuestro es amor a la sabiduría, ¿no? Amor a la sabiduría, no solo al conocimiento, a la sabiduría, que es precisamente lo que etimológicamente significa filosofía. En ese contexto yo prefiero llamarle filosofía y bueno, cosmovisión también se entiende, pero también en otro contexto, ¿no?
Si hablamos de relaciones de poder, ahí sí podemos hablar de filosofía y también de cosmovisión. En el convivir dentro de la comunidad siempre se teje el bienestar colectivo y es uno de los puntos importantes que me gustaría conocer su punto de vista y su experiencia. Sí, por supuesto. En la cultura quichua, cuando nosotros hablamos en nuestro idioma, ¿no? Nuestro runashimi o quichua, como se le llama actualmente, ¿no? La primera persona del singular, en este caso en castellano, es yo, ¿no es cierto? Yo, tú, él, nosotros. Pero en la comunidad, en la familia, la primera persona es nosotros. Ñucanchi, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Es que el individuo, cuando se sale del contexto familiar, del contexto comunitario, o sea, ya es invisible. El individuo es individuo con valores y con todo cuando está por detrás su comunidad, su familia. En este contexto, lo comunitario es muy importante para el mundo indígena. Por eso, por ejemplo, cuando vemos a los otavaleños, ¿no? Que salen hacia otros países, ¿no? Pues muchos dicen el otavaleño es orgulloso de su pueblo. Sí y no. Sí, porque está seguro de dónde viene y por lo tanto tiene toda una connotación comunitaria que está detrás de él. No cuando pierde sus valores, ya se pierde, ya deja de ser indígena, o si es que es indígena ya es alienado, ¿no? Entonces se tiene mucho que ver este valor para el aspecto comunitario. Esto sería parte del código ético, ¿no es cierto?, del vivir dentro de la comunidad. Por supuesto, la comunidad en sí tiene un código, y ¿por qué no llamar un código de ética, ¿no? O sea, la comunidad es la que se autocontrola a sí misma, ¿no? Tanto es así que en una comunidad sabemos todo de todos, y de todas, por supuesto, ¿no? Entonces, o sea, en una comunidad quizá hay muy pocas cosas que no es conocida, pero generalmente todos nos conocemos entre todos, y por eso cuando queremos hacer alguna cosa sabemos con quiénes vamos a tratar, ¿no? Entonces, en esta situación, este comunitarismo nos ayuda muchísimo a ser transparentes en primera instancia, ¿no? Cuando escondemos algo y no sabe la comunidad, muy poco puede hacer por ayudarnos también cuando caigamos en algún problema, ¿no? Claro. Entonces, generalmente todos sabemos de todo y además eso nos autorregula. El que nos conocemos todo también nos limita. Bueno, esto saben todo, así que no debo hacer nomás porque sí. O sea, es un factor que también funciona como una especie de un código social que no está escrito, pero que se aplica en la vida cotidiana. Es decir, buscamos siempre el bienestar colectivo. Exactamente. Bueno, no siempre, ¿no? Porque el ser humano comunitario es un individuo, pero comunitario al mismo tiempo. Es decir, como individuo busca también para su fin personal, su familiar tal vez, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser solo para toda la comunidad, ¿no? Pero también como comunero, también está llamado a actuar también en el sentido de beneficio comunitario. Por ejemplo, cuando sale a una minga, por ejemplo, ¿no? Está trabajando para toda la comunidad, pero también es un aporte, un beneficio también para sí como individuo, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de un comunero, generalmente estamos hablando de individuo, pero también de comunidad, ¿no? Entonces, es un aspecto que nos ha ayudado mucho a sobrevivir todo este proceso de cambios, de transformaciones de la colonia, ¿no? ¿Podríamos interpretar esto como un sistema político? Por supuesto, es un sistema político de vida, ¿no? De vida. O sea, es una manera de vivir, si cabe el término, inclusive en términos antropológicos, estaríamos hablando de un paradigma. Lo comunitario es un paradigma de vida, un paradigma civilizatorio, si cabe el término.
Es algo que se vive, que se practica y que está latente, sí, además, en nuestras comunidades. Además tiene sus éxitos, ¿no? Entonces es válido también. Y no solo para el comunero, sino también para la sociedad en general. Por ejemplo, usted conoce que hablamos de la violencia, ¿no? El delincuente piensa 2 veces para ir a una comunidad, pero no piensa ni uno para irse a la ciudad, porque en la ciudad, si bien hay mucha gente, pero la gente ahí no es unida, ¿no? Entonces cada cual es individualista. Es individual, ¿no? Cada cual está viendo en su beneficio personal, pero no ve en el beneficio de la comunidad. Entonces, esa es la debilidad del ciudadano. Pero la fortaleza del comunero es que en la comunidad, si hace daño a uno, también va a ir a hacer daño a otros. Así que no, a este hay que controlarle, ¿no? Entonces por eso es que el delincuente piensa 2 veces antes de ingresar a una comunidad, porque además allí no solo existe una verdadera justicia. No solo va a delinquir contra uno, sino también va a recibir su merecido ahí, ¿no? Claro. Entonces son factores que la ciudad también debería aprender, ¿no? De que ser solidarios también significa ser unidos, ¿no? Entonces eso creo que es un ejemplo para también la población citadina, ¿no? Son prácticas de vida que funcionan en las comunidades y que tranquilamente podrían, como usted bien menciona, aplicarse ya en la convivencia urbana. Por supuesto, son vivencias funcionales que a lo largo de los años ha demostrado que sí funciona. Entonces eso es un factor que debería la población citadina también pensar, de que si aplicamos esto en la ciudad puede funcionar. Uno de ellos, por ejemplo, un ejemplo claro, aquí dentro de la ciudad de Otavalo hay una comunidad quichua Otavalo, ¿no? Es una como en la comunidad hay la población indígena de la ciudad se ha organizado como comunidad. Entonces ellos incluso cuando atrapan a un delincuente hacen su propio sistema de justicia, ¿no? Que lamentablemente está mal difundida, porque su justicia indígena solo es entendida el momento en que se le baña y le ortiga al señor o la señora que se dejó atrapar, ¿no? Más bien, ¿no? La justicia indígena es todo un complejo sistema que se averigua, hay muchas cosas y quizá lo último es lo que se está difundiendo y no todo el proceso que es. Tenemos un tema para poder conversar tranquilamente en otro espacio que usted nos permita. Sí. Quisiéramos en este momento aprovechar el tema de lo que significa la sanación, la conexión del ser con la naturaleza. ¿Nos podría compartir su experiencia? Por supuesto. Mire, para hablar de esto, primeramente quizá hay que hablar de cómo aprende la persona a ser un sanador o sanadora, ¿no? Que no es lo mismo que curandero o curador o curandero, ¿no? Una cosa es ser curandero y otra cosa es ser sanador, ¿no? El curandero más bien es el que aplica diferentes terapias, diagnósticos y también medicamentos de origen natural para curar un determinado mal, dolencia o enfermedad de una persona. En cambio, el sanador es el que cura el cuerpo con estos medicamentos, pero también sana los diferentes cuerpos que tiene el ser humano. O sea, ahí ya nos metemos en el campo específico de la medicina tradicional, en donde el ser humano es una composición de 5 cuerpos diferentes en uno. Es decir, el ser humano es 5 en 1, ¿no? Entonces ahí vemos el cuerpo físico, que ahí estarían las células, los huesos, los órganos, los tejidos. Tenemos luego el cuerpo mental, que sería el yo, el ego, la razón en este caso, ¿no? Luego tenemos el cuerpo emocional, ¿no? En quichua le llamamos shunguyuyay, que aproximadamente se puede traducir como el pensamiento del corazón, ¿no? Entonces este es el cuerpo inclusive considerado como el cuerpo femenino que tiene el ser humano, y aquí está
la afectividad, el amor, la compasión, el perdón, el humanizar las distintas actividades cotidianas, ¿no? O sea, por ejemplo, humanizar la ciencia es parte de este cuerpo emocional, ¿no? También tenemos el cuerpo energético, que es la voluntad misma que tiene el ser humano de tomar decisiones, de querer hacer algo, de caminar, de convencerse de que hasta ahí llegó. O sea, todo es del cuerpo energético que tiene la persona, y este cuerpo energético se puede transmitir de una persona hacia otra, y el cuerpo espiritual, que en este caso es la vida misma, ¿no? Entonces, estos 5 cuerpos conforman el ser humano. Ahora, ¿cómo aprende? Hay diferentes mecanismos. Uno es cuando nace con el don. Cuando nace con el don, ya nace para eso, pero hay que orientar, o sea, adecuar para que esa persona continúe, fortalezca y desarrolle ese don. Otro es cuando es llamado por la Pachamama, es llamado por la Madre Naturaleza. Esto es cuando sobreviven a enfermedades incurables, catastróficas, incurables, a veces declarados clínicamente muertos, pero vuelven a vivir, ¿no? O se curan de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que ya estando desahuciados vuelven a vivir, ¿no? Esos son los que estuvieron muertos y simbólicamente estuvieron muertos, pero volvieron a la vida. Entonces tienen ese conocimiento que nos traen del otro lado, ¿no? Otro es por heredad ancestral, ¿no? Es decir, cuando tu abuelito, tu abuelita, tu papá, tu mamá manejan esta medicina, y tú como hijo o hija aprendes la medicina, ¿no? Entonces es una tradición de amautas. Sí, de padres a hijos. De padres a hijos. De generación en generación. Y finalmente también tú puedes aprender porque tú quieres aprender, te inclinas allá. Entonces la vida te presenta un maestro, una maestra, o maestros y maestras, ¿no? Y así vas aprendiendo en el camino. Entonces son 4 maneras de aprender, y las 4 son válidas, ¿no? Y en este sentido nosotros solemos decir que todos y todas tenemos esa capacidad de llegar a ser, porque en realidad es primero el dominio de sí mismo, y también compartir esa energía con los demás. Ese es el poder de la sanación que uno anda cargando, ¿no? Pues eso es un factor que algunos, especialmente los que se dicen ser los curanderos máximos, dicen: no, eso no es así, no, más bien, no, eso es solo de los que nacen con el don. No, o sea, los que no nacen con el don también pueden aprender, ¿no? Pero claro, requiere mucho tiempo de aprendizaje, y el que nace con el don casi poco, solamente se tiene que mejorar más lo que sabe, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Nos puede compartir un poco la experiencia de hacer los baños en los pogyos? ¿Qué tipo de medicina natural se puede uno consumir? ¿Dónde aquí en Otavalo se puede proveer de cierta información? Bueno, hay mucha información al respecto, pero una de las cualidades con las cuales el ser humano puede aprender realmente es primero aprendiendo a dominarse a uno mismo. Es decir, ¿qué es dominarse a uno mismo? Dominarse a uno mismo es primero vencer el miedo a vivir, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al que me dirán, el miedo a muchas cosas, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido, los primeros que van a estar en contra suya son sus propios padres, su propia familia, ¿no? O sea, porque esta medicina ha sido distorsionada, ha sido menospreciada desde la colonia, durante 500 años, imagínense, ¿no? Pues de ahí vienen esos términos despectivos como el brujo, claro, la bruja, ¿no? O sea, son términos de la Edad Media española, imagínense, y todavía se maneja eso en esos mismos parámetros, ¿no? ¿Cuál sería la palabra
exacta para la definición de un amauta? Bueno, usted está diciendo una palabra amauta. Yo le considero que el yachaj, ¿no? El yachaj, que es el sabio o la sabia, ¿no? Maneja 4 cosas bien importantes. El yachaj es amauta, es decir, amauta es esa persona que sabe la vida, conoce la vida, es un sabio de la vida, un sabio de la vida que además tiene una cualidad de saber transmitir, enseñar esta sabiduría. Entonces este amauta es capaz de leer en la madre naturaleza, así como el intelectual lee en las enciclopedias, en los tratados, en los libros. Asimismo el amauta es capaz de leer en la naturaleza todo el conocimiento, toda la sabiduría existente, ¿no? Inclusive se habla de que la madre naturaleza nos está hablando, y eso en los mitos es verdad. En los mitos la madre naturaleza nos habla, y hasta ahora inclusive hay lamentablemente un ser distorsionado, que se ha distorsionado mucho en los últimos años, que sería el Ayauma, ¿no? Es un ser mítico que aparece en los tiempos del Inti Raymi, al que equivocadamente se le ha llamado como el Diablo Uma, ¿no? Este es un ser que no es nada más que un ser que se compacta, entre comillas, ¿no? Se conecta con la madre naturaleza, y su actuar, porque el Ayauma de verdad, él no habla, solo hace pantomima, solo con gestos se hace entender, pero es la madre naturaleza quien a través de ese personaje habla a la comunidad, ¿no? Hay toda una simbología detrás de esto que creo que solamente los iniciados comprenden y saben por qué el Ayauma actúa de una manera y qué significa eso, ¿no? Y además toda su traje mismo es toda una simbología, que es toda una enciclopedia escrita, que para el que no sabe solamente es un disfraz, es una máscara, es un personaje ahí, pero para el que conoce es todo un conocimiento que está plasmado en su vestimenta, ¿no? Entonces, estábamos hablando de la amauta, ¿no? Luego viene el Jambi Yachaj, ¿no? El Jambi Yachaj es el sabio de la medicina, ¿no? Es ese ser que conoce, si hablamos en términos de la medicina actual, conoce la botánica de las plantas, pero conoce también la anatomía humana, porque también tiene que curar, pero también conoce el alma humana, ¿no? Porque también tiene que curar el alma, curar el espíritu, curar la energía de esa persona, ¿no? Curar la mente, la emoción de esa persona, a más de curar la herida del cuerpo de esa persona, ¿no? Entonces, ese es el Jambi Yachaj, ¿no? O sea, una persona que tiene que dominar muchos conocimientos, ¿no? Y además de eso, según su especialidad, ¿no? Él puede ser un herbolario que domina la comunicación con las plantas, porque el herbolario no es solo aquel que dice, bueno, la pastilla sirve para curar el dolor de la barriga, o sea, no es solo eso. El herbolario es aquel que sabe a qué hora tiene que coger mejor dicho, a qué hora siembra la planta, a qué hora cosecha y a qué hora puede aplicar esa planta, o cómo tiene que aplicar esa planta, con quién tiene que comunicarse para sembrar, para que esa planta tenga el espíritu de la planta, ¿no? Y que esa planta con espíritu es más efectivo que una planta sembrada así nomás, ¿no? Es medicamento puro, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Ese sería el herbolario. Ahora hay otro que sería el Cuy Fichak, por ejemplo. El Cuy Fichak es el que entiende, se comunica con ese animalito que le llaman el conejillo de Indias, que en realidad es el cuy, ¿no? Para nosotros en quichua es cuy, ¿no? Entonces, ese es una persona, primero, que tiene que conocer anatomía. La anatomía humana y la anatomía del cuicito, porque en el cuy va a diagnosticar, ¿no? ¿Cuál es el mal que le hace daño a la persona, ¿no? Entonces tiene que diagnosticar y además tiene que saber qué remedio tiene que recetar o con qué tiene que curar ese mal que tiene un órgano de la persona. O sea, mires,
Es todo un conocimiento que no se adquiere porque sí, así nomás, ¿no? Entonces tiene que ser uno que conoce anatomía, uno que conoce botánica, uno que conoce espiritualidad, porque también para eso tiene que saber, a ver, qué plantas son de cualidad fría y qué plantas son de cualidad caliente, ¿no? Esto en qué tiempo hay que dar, en qué momento hay que dar, a qué enfermedades cura, o sea, es todo un conocimiento, una especialidad. Y este es un conocimiento milenario. Por supuesto, o sea, eso no es solamente un conocimiento de ahora, es un conocimiento de miles de años, quién sabe de cuántos, ¿no? Pero en realidad es un conocimiento milenario que de manera, inclusive ya con esta colonización mental, hasta ahora llega hasta nosotros, inclusive distorsionada con todo, pero detrás de eso hay todo un conocimiento muy científico, si cabe el término, ¿no? Porque si hablamos en los parámetros de la teoría del conocimiento científico, pues por eso es esa pelea con los profesionales de la salud, ¿no? Que dicen, claro, pero eso es empírico, dicen. Pero un momentico, o sea, dentro de la lógica de la medicina tradicional, sí es científica a su manera. ¿Por qué? Porque es funcional, funciona, cura, acierta, resulta la curación, ¿no? Así como uno se cura con la medicina del hospital, también el comunero puede curarse tanto con la medicina del hospital como con la medicina tradicional, inclusive puede curarse con la medicina alternativa, ¿no? Que también está de moda. Entonces, estos tres sistemas de medicina sí son científicas a su manera, no científicas según la teoría del conocimiento científico, que es la medicina del hospital, pero sí científico a su manera, ¿no? Entonces, por eso es que a veces ese desentendimiento es nada más que una herencia colonial de nuestros pueblos, ¿no? Que dice solo la academia tiene la ciencia. No es cierto, también el comunero que nunca ni siquiera sabe leer y escribir tiene su ciencia. Tiene su ciencia. Exactamente, y es funcional. Por eso un ingeniero que se gradúa de ingeniero, un ingeniero agrícola, para enseñar a un campesino agricultura tiene que pensar muchas veces, ¿no? Porque el campesino sabe más por experiencia que porque ha leído un libro, un tratado, ¿no? Entonces, en ese sentido también es la medicina tradicional. Entonces, hay cuificha. También tenemos las guairafichas, ¿no? Las personas que limpian, que trabajan justo la medicina energética. En este caso, el mal viento, el mal aire. El mal aire, como le llamamos normalmente, ¿no? También responde a parámetros científicos. Y estas cosas ahora solamente pueden ser comprendidas desde la física cuántica, desde la ciencia cuántica y no desde la física tradicional. O sea, por eso estamos viendo que la medicina tradicional más bien es quizá una medicina del futuro que bien necesita dialogar con los sistemas de medicina actuales, porque en algún momento la medicina va a llegar a donde la medicina tradicional habla y trabaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos la medicina energética, que también es la curación del espanto, del susto, como decimos, y que en algunas partes, especialmente en Cuenca, por ejemplo, en Cuenca del Ecuador, también ya se habla de la curación del espanto, ya es aceptado el mal de ojo, el espanto como patologías. Claro, en uno de los parques céntricos de la ciudad de Ambato justamente curan el espanto, el mal aire, y existe personas que brindan realmente este apoyo, ¿no? Yo considero que en los hospitales debería haber esa cultura, aunque está escrito en leyes, pero no se aplica, ¿no? O sea, debería en la medicina convencional referir, ¿no? Está bien que un accidente de tránsito, por ejemplo, hay una persona que sufrió heridas, pero también sufrió un golpe emocional, y ese golpe emocional es lo que llamamos nosotros comúnmente como el trauma mental, ¿no? Es el trauma, ¿no? Entonces, además de que en el hospital le atienden con el psicólogo, además le curan el golpe o la fractura si tuvo, ¿no? A esta persona deberían referir a una persona que cura el espanto, precisamente porque esa es la persona especializada en equilibrar la emoción y la mente de las personas que sufren esta clase de traumas. Son traumas, ¿no? Son traumas psicológicos que deberían ser curadas a su
completa integralidad. Entonces, en este caso, es muy necesario ese diálogo de saber, ese diálogo de conocimientos, ese diálogo entre medicinas, ¿no? Que bueno, hoy por hoy, inclusive en el Ministerio de Salud, existe una posición en que las medicinas deben ser interculturales, una interculturalidad en salud. Precisamente esa es de la interculturalidad en salud. La interculturalidad en salud no necesariamente dice que si acá hay el médico cirujano, pues ahí al lado debe estar el IACHAC también. O sea, no es eso, sino la interculturalidad en salud es, sí, el cirujano tiene su espacio propio, pero también a ese paciente puede decidir si yo quiero irme donde el IACHAC, también, además del cirujano, me voy también donde el IACHAC, ¿no? Entonces, claro, porque el IACHAC, justo como usted bien menciona, tiene un conocimiento amplio de diferentes áreas. No es cualquier persona, es una persona sabia que tiene un conocimiento amplio. Mire, Luis Enrique, estamos realmente muy contentos de compartir con usted. Uno de los problemas es el tiempo y justamente queremos pedirle de favor muy especial que en esta parte final pueda ayudarnos con un mensaje para que la ciudadanía pueda tener acceso a esta medicina alternativa. Por supuesto. Bueno, mi mensaje sería de que los seres humanos somos seres que estamos en este mundo para aprender. Y uno de estos aprendizajes es precisamente aprender a tolerarnos, aprender a respetarnos el uno al otro. En ese sentido, las diferentes medicinas, las diferentes espiritualidades, justamente caen en este ámbito de la tolerancia. Entonces, en este sentido, mi mensaje sería en que todos los seres humanos tenemos algo para compartir, todos sabemos algo, todos tenemos algo para compartir y por lo tanto todos tenemos que tener esos oídos, esos ojos para receptar de buena manera todos estos conocimientos que de alguna manera son ciencias que han sido maduradas a través de siglos, ¿no? Entonces, todo este conocimiento, y como estoy diciendo ahora, no es solamente un conocimiento del pasado, que ya dejó de ser. Como estamos viendo, a través de la física cuántica estamos descubriendo, o redescubriendo, mejor dicho, ¿no?, de que también la ciencia de la medicina andina tiene mucho que aportar para este conocimiento integral de lo que hoy por hoy estamos llamando como la ciencia cuántica. Entonces, mi mensaje es que todos somos seres humanos y por lo tanto todos somos iguales, no solamente ante la ley, sino como seres humanos, y humanizar este mundo precisamente es el mensaje de los pueblos indígenas. Humanizar la ciencia, humanizar el mundo, humanizar el conocimiento, humanizar los saberes, humanizar la medicina, entre otras cosas. Ese sería mi mensaje final para todos y todas, con mucho cariño. Agradecemos a todos los amigos, amigas que nos están mirando. Hemos tenido una gran oportunidad de conocer el pensamiento y cómo se va tejiendo ese saber de los amautas del pueblo Otavalo. Gracias, Luis Enrique, y de igual manera queremos hacerles una invitación a todos los amigos para que nos puedan seguir por las redes sociales. Imbabura al mundo. Quiero informarles a todos los amigos de la provincia de Imbabura, vamos a tener una diversidad de invitados en diferentes áreas, diferentes temáticas para poder promocionar el pensamiento del pueblo de Imbabura y promocionar a nivel del mundo. Todos los días jueves vamos a tener estos encuentros con la finalidad de poder promocionar el talento, la habilidad y la riqueza cultural de Imbabura al mundo.